De Coronado y ojalá que les vaya muy bien con, con estas comidas tan deliciosas. Bueno, hay muchas personas que pasan de la tristeza a la felicidad de una forma muy rápida o tal vez del desánimo a la euforia. Y usted dice, es que esto no es un cambio de humor, esto puede ser bipolaridad. ¿Y cómo afecta esto también el entorno en la casa y en la pareja? Estamos con la psicóloga Paola Vargas abordando este tema. Bienvenida. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo se puede manifestar una bipolaridad en una pareja? Sí, bueno, acá hay algo muy importante y es que en psicología sucede que muchos términos se manosean y se utilizan de manera que no están apropiadas. Cierto. Muchos de las personas que utilizan el término bipolaridad no lo utilizan de la manera correcta. Entonces, estos espacios siempre los agradezco muchísimo porque precisamente es para poder educar a la población en entender que ese término bipolaridad no es solamente pasar de la tristeza al enojo, de la alegría a la chicha de un momento a otro. Porque a veces eso es lo que sucede. Las personas dicen, pero cambias de opinión demasiado rápido, sos bipolar. Y ahí se le quita realmente el peso que tiene este trastorno del estado del ánimo. Una persona que tiene bipolaridad, vamos a entenderlo como dos polos. Bipolar. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona pasa de un estado depresivo a un estado maníaco. Entonces, esto no sucede en horas ni en un día. Una persona puede estar con un estado depresivo durante 2 semanas y un estado maníaco 1 semana, 4 días. Entonces vemos y entendemos que no solamente que usted en un momento se despertó muy feliz, muy alegre y luego le entró chicha y enojo. Eso no es bipolaridad. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando empezamos a utilizar estos términos a la ligera, empezamos a desinformarnos y personas que realmente están diagnosticadas pues se afectan porque esto es un trastorno que es importante, que requiere medicación y que requiere también de apoyo psicológico. Y esto es muy importante, podemos ayudarle a miles de personas en nuestro Facebook Live, así que por favor vamos a estar abordando esas dudas con la psicóloga. Correcto. Bueno, ¿y cómo diferenciamos que es un simple cambio de humor a ya una cosa de bipolaridad? Exacto. Primero es ver la frecuencia, eso es súper importante, como te decía, no es solamente que en la mañana, bueno, en relación a lo que me decís, un tema de pareja, me dijiste que querías tal cosa y después cambiaste de opinión, sos bipolar. No, eso es un error. ¿Cómo identificamos entonces la bipolaridad? Que es importante prestarle atención a esos cambios en el patrón de comportamiento. Se afecta mucho el sueño cuando alguien está en una fase maníaca. No quiere dormir, no necesita dormir, con 3 horas es suficiente, habla mucho, hay un término que se utiliza que es verborrea, la persona habla sin parar, puede tomar decisiones que no son las mejores a nivel económico, gasta mucho dinero, tiene muchas parejas sexuales, pone en situaciones de riesgo tanto su vida como los demás porque utiliza el carro a toda velocidad, porque consume drogas, entonces vemos que es un pico de mucha euforia, de manía. ¿Qué es lo que sucede? Cuando pasan estos días, la persona puede llegar en algún momento donde incluso necesita ser hospitalizada. Estos días pasan y vamos a la parte depresiva. Entonces, no se quiere levantar, no quiere hablar, no quiere bañarse, no puede comer, no tiene deseo, nada le llama la atención, puede tener incluso pensamientos de muerte, puede atentar contra su vida en algún punto muy depresivo. Entonces, veamos que son polos opuestos, es de un polo a otro, no solamente un cambio en el estado de ánimo, no es una emoción que pasa, que cambia, sino que tenemos que tener días. Entonces, manía 4 días, hipomanía 3 días y el estado depresivo 15 días. Paola, aquí tenemos que escarbar un poquito porque es cierto lo que usted dice, no, es que sos bipolar, claro. Pero entonces, ¿cuál es el ABC o las características de una persona que dice, no, esto necesitamos medicarlo? Sí, cuando ya lo vemos que realmente no es un cambio de ánimo, porque nosotros tenemos emociones, somos seres humanos y podemos cambiar de opinión de un momento a otro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esto es muy fuerte, que realmente decís, puña, es que mi pareja utilizó la tarjeta de crédito todo lo que pudo este fin de semana, manejó demasiado rápido, consumió drogas, no se comportó como de costumbre, se creía que era como un Superman, ¿verdad? No era la persona de siempre. Y cuando esto pasa siempre después, está muy abajo, está muy triste. Cuando es tan marcado, hay que pedir ayuda y buscar la ayuda de un profesional que sepa de la materia. Un trastorno bipolar, hay diferentes tipos, está el bipolar 1, está el bipolar 2 y hay otro que incluso tiene un periodo más largo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Una persona que tenga ese diagnóstico, primero esto es lo importante, estar diagnosticado, no por un episodio de televisión que alguien diga, tengo, claro. Sino que si le hace ruido, busque la ayuda de un profesional que pueda valorarlo y que además se le dé la medicación, porque una persona con bipolaridad necesita estar medicada y que esta medicación se respete.
A nivel de pareja, ¿qué es importante? Conversarlo. Porque puede pasar que yo tenga un diagnóstico y me dé vergüenza decírselo a mi pareja. Por supuesto. Entonces, todos los mitos que hay alrededor es que bipolaridad va a pensar que estoy loco, utilizando palabras que son muy groseras, muy despectivas y que son incorrectas. Locura es un término que no deberíamos utilizar. La bipolaridad es algo que puede ser hereditario, que cualquiera puede experimentar en algún momento. No hay que tenerle temor, es algo de salud mental y que debemos entender. Y esto va a afectar directamente la casa, la pareja. Claro. ¿Qué pasa si mi pareja realmente es bipolar, o mi papá o mi mamá, Claro. o un hijo? ¿Cómo se trata esto? Eso es muy importante. Lo primero es comunicarlo y entenderlo. Si usted en un espacio como estos se identifica con ciertas conductas o empieza a leer sobre el tema y dice, sí, yo creo que tenemos a mi esposo, a mi pareja, a mi hijo, a mi papá, buscar la ayuda de un profesional. Porque esto, vamos a ver, no quiero hablar de cura, pero no se va a quitar solo. Yo necesito primero entenderlo, necesito primero que alguien me explique qué es lo que está pasando y que me dé herramientas para poder manejarlo, porque necesito aprender a controlar esa manía, esa impulsividad, necesito también aprender a tener estas herramientas cuando estoy en este estado depresivo. Entonces, primero buscar ayuda a un profesional, seguir una medicación al pie de la letra. Una persona con bipolaridad necesita medicación, conversarlo. Cuando yo ya tengo este entendimiento de la situación, para mí va a ser menos ajeno ver esos cambios en mi pareja. Cuando yo ya identifico, bueno, le costó mucho bañarse, le costó comer, no se quiere levantar de la cama, no quiere tener intimidad conmigo, ok, puede ser que esté en una fase depresiva. Eso me permite ser más empático y entender nuestra dinámica. De igual manera, cuando ya habla más rápido, cuando ya empieza a tomar decisiones y yo necesito que tengamos esta comunicación y poder controlarlo. ¿Qué tipo de medicación toma una persona bipolar? Es medicación recomendada por un psiquiatra. Esto no puede ser comprado en farmacia, no puede ser algo automedicado. No es tampoco que alguien diga, a mí me funciona esta pastilla, tómela, como sucede mucho con la depresión. Hay personas de manera equivocada de que es importante prestarle atención a este tema, que dicen, mira, a mí me recetaron fluoxetina, si querés te la comparto para que durmas bien. Mira, a mí me dieron gotitas de clona. ¿Querés? Eso no se hace de esta manera, es un error. Y que el vecino le pase a esto, le va a tener más calmadita. Exactamente, eso es un error y agradezco que lo digas de esta manera porque no lo tenemos que hacer. A veces por querer ayudar, ¿verdad?, a ese familiar, a esa vecina, hacemos compartir esa receta y podemos hacer más daño. Entonces, medicación siempre por un profesional en psiquiatría, un médico que pueda valorar, y de la mano de un profesional en psicología, un trabajo conjunto. Estamos abordando el tema en pareja, pero ¿qué pasa si es un hijo, una hija? ¿Cómo se aborda esto? De igual manera, es importante primero tener un diagnóstico, porque ¿qué es lo que sucede? Si vemos, por ejemplo, la fase maníaca, pues puedes decir es un malcriado, es una malcriada, ¿verdad? Exacto. No se sabe controlar. Y puede ser que tengamos algo más de fondo, igual la parte depresiva, es un vago, no quiere moverse. Entonces, cuando nosotros vemos estos cambios tan marcados, en el caso de bipolaridad, que pasamos de estos dos polos, prestar atención. No normalicemos cuando hay unos cambios tan marcados, porque a veces en hijos decimos eso, es mala crianza, es la edad. Ajá, claro. Y no le prestamos atención. Bueno, subamos el nivel. ¿Qué pasa si es papá o mamá? Claro. ¿Cómo también le ayudamos? puede pasar, sí. ¿Qué es lo que sucede acá con papá y mamá? Hay un tema de salud mental que tal vez en población más joven era más fácil, ¿verdad?, buscar la ayuda de un profesional en psicología. Como te digo, esto atraviesa edades, de 20 en adelante podemos tenerlo más claros ya los síntomas. Entonces, igual, si yo identifico que mi papá o mi mamá puede tener esa sintomatología, hablarlo. El tema de salud mental siempre hay que conversarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay mucho tabú. Hay mucha burla, hay mucho, como te decía al principio, mal uso de términos. Bipolaridad es algo que necesita atención, que no hay que tenerle temor. Una persona puede tener una vida funcional, pero con un buen diagnóstico, un buen tratamiento. ¿Hay alguna edad donde esto pulule más? ¿Cuando estás joven o ya entradito en años? A los 20 es que se ven más los síntomas. A los 20. Correcto. Entonces ya es más marcado este cambio que te digo, estos dos polos, entonces es importante prestar atención en esta etapa. Abuelita bipolar, mamá bipolar, ¿uno puede cortar con esa cadena o ya lleva los genes de la bipolaridad? No necesariamente va a ser algo que digas, mi abuelita tuvo, yo voy a tener, pero sí hay mayor factores, pues, que haya incidencia en que yo pueda heredar esto. ¿Cómo aceptar eso? Porque a veces usted está bien y me agarra ese colerón y uno no sabe, pero ¿de dónde viene esta ira? Claro. ¿Verdad? Bueno, ahí es precisamente identificar esto cuánto tiempo duró. Fue este enojo que te digo normal porque las emociones las vamos a experimentar. Entonces, tener ese momento de decir, ok, ¿de dónde viene este enojo? Porque lo que sucede también es que ni siquiera nos permitimos identificar de dónde. Nada más reaccionamos. Bueno,
Este enojo, ¿de dónde viene? ¿Cuánto me duró? Esta tristeza, ¿cuántas horas me duró? Me duró días. Poder tener ese registro y ese autoconocimiento es importantísimo. El hijo de Katy es diagnosticado con trastorno ansioso. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar a este niño de 9 años? Ok. Bueno, ahí también le ayuda a un profesional, ¿verdad? Es importantísimo a nivel 9 años, puede estar en escuela, si no me equivoco, Sí. que tenga la atención de un profesional en psicología que la acompañe, que le dé herramientas, porque la ansiedad también es algo que ha estado en mayor auge desde edades muy tempranas. A veces, ¿verdad?, las personas menosprecian cuando una persona tiene ese tipo de sintomatología que puede afectar mucho a nivel de escuela, de colegio y en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, un buen diagnóstico de un profesional que sea capacitado en la materia, que sea profesional en psicología, porque aquí estamos hablando de salud mental. A veces decimos, bueno, es que esta persona sabe del tema, pero no buscamos su acreditación, no buscamos que sea especialista. Entonces, si ya hay un buen diagnóstico, la atención, si requiere medicación, sin temor, porque a nosotros no nos da miedo cuando el doctor nos envía una pastilla para el dolor de cabeza, Claro. no nos da miedo cuando nos manda para la gastritis, pero cuando hablamos ya de psicofármacos nos da más miedo. No hay que tener miedo. Cuando usted, bien diagnosticado de un profesional, es la herramienta necesaria. Alguien que en un futuro va a ser bipolar, ¿qué señas de niño puede dar? Igual como te digo, estos cambios de conducta, todo es muy variable y yo aquí no podría generalizar, Claro. pero sí hay que prestar atención. Como te digo, no normalicemos, prestemos cuidado cuando decís, es que esto es problemático. Cuando ya afectan el colegio, afectan la escuela, afectan el trabajo, en mis relaciones entre pares me afecta porque no soy estable, porque me cuesta mucho mantener este balance, hay que prestar atención. Por ejemplo, el caso de este niño, 9 años, está en la escuela. Claro. Esa madre podría hablar con la directora de la escuela y decirle, vea, mi hijo tiene esto, Claro. necesitamos... ¿Cómo se aborda eso para que el niño también no le hagan bullying? Porque Sí. son cambios que él no puede manejar. Sí, en instituciones lo ideal sería tratar ese tema de salud mental así con esta normalidad que lo estamos conversando, sin señalar, sin etiquetar, porque no es ponerle ahora la etiqueta mi hijo es tal. Claro. Bueno, no, pero hay ciertas situaciones que le van a afectar más, necesita de cierto apoyo, de cierto recurso, entonces buscar esa red de apoyo también es muy importante. Lisbeth la diagnosticaron de ansiedad y pánico al punto que está 24/7 con síntomas. Claro. Dice que le da miedo los efectos de los medicamentos, porque también dice que los síntomas empeoran con eso. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar a Lisbeth? Bueno, primero, gracias por compartir su Sí, muchas historia, gracias, porque Lisbeth. muchas personas se pueden identificar. El temor hacia los medicamentos es algo, yo podría decir, normal, porque cuando pasa en consulta es que no quiero medicación, eso me pone peor. Son mitos alrededor de la medicación. Una medicación con una buena receta no va a hacer que usted se sienta peor. En el momento el cuerpo se va a ir acomodando y se puede sentir de esa manera. Pero es entender también que lo necesita. Hay situaciones que no se quitan solamente o se aprenden solamente en terapia, sino que necesitan ese complemento de un proceso psicoterapéutico que me dé las herramientas del día a día, pero ese apoyo psicofarmacológico para el día a día, mi cuerpo, que no está generando todos estos, ¿verdad? Serotonina, dopamina y demás, que este medicamento nos ayude. Entonces, el temor es normal, es parte del proceso. Qué dicha que está medicada, qué dicha que tiene un profesional que la acompañe. Este proceso es complicado, pero se puede salir adelante. Y qué gratificante es hablar con la psicóloga Paola Vargas. Le agradezco su Un placer. visita. A Muchas ustedes. gracias. Y es un tema que hay que abordar y hay Gracias. que enfrentar, que es lo más Correcto. importante. Pequeña pausa comercial y en pocos minutos a la vuelta, los ganadores.